Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Dark Phoenix y Elsie Meza por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 3. Naruto se levantó y agitó sus manos. Los humanos instintivamente temen lo que no entienden y más adelante, tratan de eliminarlo. Kagome se volvió hacia él, con una mirada enojada. No todos los humanos somos malos. Y tú eres humano también. Naruto la miró por un momento. Quizás. Dijo. Dejando a Kagome preguntándose si se refería a la primera o a la segunda frase. Naruto salió de la cabaña y se topó con la visión de 3 docenas de aldeanos frente a la cabaña con armas y antorchas. Me recuerda a mis días de juventud, pensó con un perezoso encogimiento de hombros. Bien, bien, ¿de qué se trata esto? Preguntó, mientras cruzaba sus brazos frente a su pecho. Tú, ahí. Ninja, hazte a un lado y déjanos remover esa escoria demoníaca de nuestras tierras. Gritó uno de los aldeanos y los demás lo apoyaron. Naruto suspiró cansado. Conocía la mentalidad de esta muchedumbre y sabía que sería casi malditamente imposible disuadirlos sin tener que usar acciones violentas. Ella no les ha hecho nada a ustedes. Así que ¿por qué no regresan a su aldea a descansar para que mañana puedan atender sus campos mañana? Dijo, esperando razonar con ellos incluso aunque sabía que terminaría por ser inútil. Ese demonio no merece vivir. Gritó un hombre de la parte de atrás, haciendo que Naruto entornara los ojos. Esta escena estaba poniéndose muy familiar para su gusto. Quítate de nuestro camino, ama demonios. Sus ojos se entornaron más, ciertamente muy familiar. Naruto cerró sus ojos en un intento de detener su rabia. Esto le estaba trayendo muchos más recuerdos de los que había originalmente previsto. Abrió sus ojos justo cuando un aldeano arrojó una antorcha hacia el techo de la cabaña. Con un movimiento de muñeca un kunai silbó a través del aire e interceptó el proyectil, enviándolo a algún otro lugar. Vayan a casa. Habló. Su voz era rígida y contenía un claro filo de enojo y advertencia en ella. Kagome, quien estaba mirando toda la escena desde la pequeña entrada abriendo la cortina, estaba comenzando a sentirse un poco nerviosa. Ella nunca había oído su voz de esa manera, y si esta era su voz cuando se estaba enojando, odiaría tener que oírla cuando estaba realmente furioso. Sin embargo, aparentemente algunos de estos aldeanos tenían deseos de morir. Si se queda con el demonio, entonces merece morir con él. Gritó uno, haciendo que los demás lo apoyaran. Es solo un hombre. No puede vencernos a todos. Más gritos de apoyo. Removeremos esta mancha de nuestra aldea. Ya estaba. Ese era el colmo. Ese comentario dio justo muy cerca de casa. Era lo que los aldeanos siempre gritaban cuando lo creían acorralado en su niñez. Suficiente. Gritó, enviando un poderoso tornado que hizo volar a los aldeanos casi 10 metros hacia atrás. Cada uno se levantó de nuevo, tembloroso y mirando a Naruto con algo de miedo en sus ojos. Vayan a casa. Dijo suavemente. Pero su voz en ese momento era más poderosa que el rugido de miles de tormentas, y en un parpadeo los aldeanos, todos, corrieron de regreso a sus hogares. Naruto suspiró y sacó los viejos recuerdos de su mente mientras se volteaba y entraba en la cabaña. Kagome lo miraba un poco nerviosa. ¿De qué fue eso? Naruto se detuvo un momento. Solo mantenía a raya memorias olvidadas. Respondió, y de pronto, Kagome supo que había mucho, mucho más acerca de Naruto que lo que cualquiera de ellos había sospechado. Descansemos un poco, curada o no, dejaremos esta aldea al amanecer y nos reuniremos con los demás en el camino. Kagome asintió. Quedarse aquí le haría más mal que bien a Kagura, y aunque Kagome no tenía ningún amor real hacia la hechicera, no era tan desalmada como para dejarla ser abusada o lastimada mientras estaba en esas condiciones. Mientras tanto, oculto en la oscuridad de su mazmorra, Naraku gruñó con enojo. No se suponía que ocurriera de esa manera. Se suponía que Koga debía obtener su venganza con Kagura y en vez de que ese ninja lo arruinara todo, de nuevo. Lo había calculado mal, no había tomado en cuenta el factor desconocido, y ahora estaba en graves direcciones.
Kagura sabía dónde estaba y los guiaría aquí para pelear. Esto no sería mucho problema, simplemente podía saltar hacia otra mazmorra y ellos estarían en la oscuridad de nuevo. El problema era que él no tenía otro escondite. No se había preocupado de encontrar nada ya que el grupo estaba bastante lejos de su ubicación actual y les tomaría bastante tiempo encontrarlo dados sus comunes progresos. Pero ahora Kagura podía fácilmente decirles dónde estaba. Tenía poco y preciado tiempo para formar un plan apropiado y encontrar a dónde iría en caso de que necesitara escapar. Eso no le preocuparía mucho si fuera el grupo normal, pero con Kagura y, más importante, este Naruto ayudándoles, él, a regañadientes, tenía que admitir que ahora podían significar una gran amenaza. Tenía que encontrar algo en el chico, alguna debilidad, todos tenían al menos una. Humanos especialmente. Cualquiera que fuera él la encontraría, incluso si le tomaba miles de vidas. Pero por ahora, tenía que prepararse para la futura confrontación. Kagura abrió sus ojos lentamente. Su visión era borrosa y su cabeza palpitaba de dolor. La primera cosa que notó fue la madera de una vieja choza y el suave brillo de los rayos del sol mientras se filtraban por una abertura que servía de ventana. ¿Dónde estoy? Se preguntó a sí misma mientras giraba la cabeza para mirar el lugar. Sus oídos de repente captaron el sonido de voces en el exterior. ¿Estás lista, Kagome? ¿Kagome? Pero ¿y ese es el nombre de esa chica, la que viaja con Inuyasha? Escuchó el sonido de pasos que se acercaban y miró hacia la puerta justo cuando Naruto entraba. Sus ojos se abrieron de par en par e incluso más cuando él se volteó hacia ella con lo que parecía ser una sonrisa en su rostro. Ah, así que estás despierta. Caminó hacia ella y la sintió tensarse ante su aproximación. Él se arrodilló junto a su futón y alcanzó la botella de agua que estaba cerca. ¿Qué es lo que? La manipuladora de los vientos trató de hablar pero su voz era ronca y seca. Se sentía como si le estuvieran raspando la garganta con una lija. SHHH. La silenció el rubio. Aún no hables, tus heridas están apenas tratadas y estarás débil por un tiempo. Puedes preguntarme lo que quieras después. Pero por ahora, tenemos que movernos, lo que significa que tendré que llevarte. Puede doler, pero es necesario, quedarse en este lugar podría causar más daño que mejora. ¿Entiendes? Kagura estaba anonadada. ¿Realmente estaba y mostrándole compasión? Era un concepto desconocido para ella y se sintió algo incómoda con la situación. La última cosa que recordaba era el dolor y la terrible mirada rubí de Naraku y ahora estaba aquí. Kagura. La voz de Naruto fue la que la regresó a la realidad. Tengo que moverte. ¿Está bien? Preguntó de nuevo. Lentamente, asintió con la cabeza. Rápidamente Naruto formó dos clones de sombra que suavemente la levantaron del suelo en una posición sentada y la dejaron en la espalda de Naruto. Incluso aunque estaba algo desorientada su mente registró esto y sintió que era algo humillante, pero si la sensación de parálisis en sus piernas era una indicación, ella no caminaría ese día. Usando una gran cantidad de la poca fuerza que tenía preguntó. ¿Por qué? Tenía que saberlo, nada más para saber cuál sería su destino, dudaba que ellos lo hicieran por la bondad de sus corazones. Probablemente querían información. Bien, estás herida y aparte de que es lo más honorable, también puedes decirnos dónde está Naraku. Y me recuerdas a mí en mi pasado. Ah, así que sí querían información. Ella quería decirles todo. Si fuera su opción, ella les diría cualquier cosa que necesitaran para matar a ese híbrido bastardo. Pero no podía hacer nada mientras él tuviera su esperen y el había y que si fuera a devolverte tu corazón, Kagura. Sonriendo, el loro oscuro abrió su palma, permitiendo que la roja esencia de su corazón se derramara gentilmente a su alrededor. Estúpida hechicera. Naraku sonrió. Ahora estás completa, pero ¿qué es lo que ganas? Conoces el verdadero dolor de tus heridas y derrotas. Por derecho, deberías haber muerto en la onda purificadora de esa ningen, y aún así viviste, porque yo tenía tu corazón en mi mano. Te protegí de una muerte segura. Pero ahora que tienes lo que habías deseado por tanto tiempo. ¿Es tan maravillosos como siempre lo habías soñado, Kagura? De pronto lo recordó todo.
Él le había devuelto su corazón. El estúpido bastardo le había dado el corazón que le pertenecía por derecho. Tenía su vida. Ella era libre. Por primera vez en su vida, Kagura lloró lágrimas de felicidad y aunque el hecho de que cada uno de esas risas causaba un leve dolor físico debido a sus heridas, no le importó. Lloró y rió con pequeñas risas que se sentían como si le limpiaran el alma. Solo un pensamiento importaba en su mente en ese momento. Soy libre. Naruto sintió el movimiento en su espalda y olió la sal de sus lágrimas. Aunque, de alguna forma, supo que no era por dolor. Bien, Midoriko. Parece que la suerte comienza a sonreírnos, pensó silenciosamente antes de recorrer el camino hacia la salida de la cabaña. Miró a Kagome, quien levantaba esa cosa y gigante y que llamaba mochila en su espalda. Él le asintió y con eso comenzaron su silencioso camino hacia fuera de la aldea. En su camino, Kagome, llena de curiosidad, miró hacia Kagura y vio en la cara de la hechicera, la sonrisa más feliz que haya visto nunca, y de alguna forma, supo que habían hecho la elección correcta al salvarla. Kagura lentamente despertó por una extraña combinación de gritos, risas histéricas y extraños sonidos de golpes. Su visión fue borrosa al principio, pero cuando sus ojos se ajustaron a la luz captó la visión del grupo de Inuyasha. La chica, Kagome, gritaba la palabra abajo con todo lo que daban sus pulmones mientras el híbrido, Inuyasha, se estrellaba contra el suelo una y otra vez. Cerca de ellos, el resto del grupo lanzaba estruendosas carcajadas a expensas del sufrimiento del híbrido. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó mentalmente antes de que los eventos de la última vez que estuvo despierta regresaron a ella. Sonrió ligeramente al pensar en su nueva libertad. Ella pronto notó que el ninja no estaba con ellos. Forcejeó para levantarse en una posición sentada. Cada hueso y músculo de su cuerpo dolió y quemó en protesta a su movimiento, pero aún así, continuó forcejeando. Kagome se las arregló para calmarse lo suficiente para finalmente notar a su, ahora consciente, invitada. Miró alrededor. Ningún Naruto para facilitar la situación por el momento. Ya que todos aparte de Shippo probablemente mostrarían desconfianza abierta y quizás completo odio en el caso de Sango e Inuyasha, parecía que dependería de ella apaciguar la situación. Kagura se asustó cuando sintió a alguien ayudándola a levantarse. Miró hacia atrás y encontró los ojos chocolate de Kagome mirándola. Realmente no deberías estar moviéndote tanto, dijo, mientras Kagura finalmente se las arregló para enderezarse. Los otros se tensaron ante la visión de la Youka y del viento que ahora estaba despierta. Shippo se acercó a Kagome y se trepó en su hombro. Miroku, discretamente preparó unos sellos supresores de demonios en su mano. También Sango se armó con un kunai que llevaba escondido debajo de su manga. Inuyasha aún estaba con su cara enterrada en el suelo, murmurando maldiciones al mundo. Kagura se quejó de dolor mientras miraba al grupo que la estaba observando. Kagome se miró sus pies, de uno al otro, mientras un incómodo silencio caía sobre ellos. Esto era muy raro. ¿Cómo diablos comenzabas una conversación con alguien con quien, prácticamente, hasta el otro día habían estado tratando de matarse entre ellos? Abrió su boca para hablar pero Kagura se adelantó. ¿Qué es lo que quieren de mí? Kagome cerró su boca de golpe y miró alrededor, casi deseando que Naruto apareciera. Esta era su idea, maldita sea. Miroku, afortunadamente, decidió intervenir. Información. Habló el monje, solemne, mientras se acercaba. Asumo que acerca de Naraku, dijo ella, mientras se cambiaba a una posición más cómoda. ¿Qué es lo que quieren saber?, preguntó. No tenía nada que esconder. Le diría todo lo que sabía. Sango entornó sus ojos hacia ella, sospechando. Pareces muy cooperativa. Kagura se encogió de hombros, elegantemente. Siempre odié a Naraku. Fuerza a sus sirvientes a una amarga esclavitud. Tu hermano, junto con lo que puedo llamar mi hermana menor, Kana, lo siguen como zombies. Sin voluntad. Ya que yo fui su primera encarnación, nací con voluntad libre. Él corrigió ese error con Kana y cualquiera de sus otras creaciones. Inuyasha finalmente se las arregló para levantarse del suelo.
Si lo odiabas tanto, entonces ¿por qué lo seguías ayudando? Dijo, aseverando más que otra cosa. Los ojos de ella se oscurecieron considerablemente. Porque el bastardo podía matarme cuando se le diera la gana. Kagome y los demás intercambiaron miradas. La suya de nerviosismo, las de Inuyasha y Sango de sospecha y la de Miroku de contemplación tranquila. Otro silencio incómodo descendió sobre ellos. Esta vez fue Kagome quien lo rompió. ¿Y dónde se esconde Naraku ahora? Kagura miró a la distancia. Está hacia el este. La última vez que lo vi estaba cerca de las tribus de lobos. Aunque es difícil decir si sigue ahí. Dijiste que podía matarte en cualquier momento. ¿Qué cambió? Preguntó Miroku. Kagura suspiró. Ellos no lo creerían a menos que lo vieran. Todos miraron en silencio, asombrados, mientras una palpitante y brillante orbe roja emergía de su pecho. Ella lo sostuvo delicadamente en sus manos mientras palpitaba. Sonrió y lo regresó a su pecho. Miró a los del grupo, quienes la observaban con una extraña mirada. Ese era mi corazón. Naraku lo tenía hasta hace poco. Con él en su posesión podía matarme cuando quisiera. Pero se confió y ahora está de vuelta donde pertenece. Así que ahora no tengo que servirlo más. Fe. ¿Esperas que crea eso? Declaró Inuyasha mientras cruzaba sus brazos. Es posible, Inuyasha. Dijo Kagome, haciendo que el híbrido la mirara como si estuviera loca. Esto es muy conveniente. Habló Sango. Incluso aunque estoy de acuerdo con que esto es muy conveniente, no puedo negar la posibilidad de que sea verdad. Habló Miroku haciendo que Sango e Inuyasha se voltearan hacia él con miradas incrédulas. Shippo y Kirara miraban a los cuatro adultos discutir sobre si debían creerle o no a la Youkai del viento. El pequeño niño se volteó hacia Kagura. ¿Por qué no les dices algo más? ¿Como una debilidad que tenga o algo? Kagura fue momentáneamente tomada por sorpresa, pero al final decidió que quería obtener venganza sobre el híbrido bastardo que le causó tanto dolor. Pero para poder hacer eso necesitaría ayuda, y este grupo sería mejor que ninguna. Pensó un momento antes de que una evidente debilidad se le ocurriera. La misma que ella tenía. Su corazón. Susurró. El grupo entero dejó de discutir y se volteó hacia ella. ¿Qué fue eso? Demandó Inuyasha, más que preguntar. Kagura lo miró y sonrió. El corazón de Naraku. ¿Qué hay con él? La Youkai del viento sonrió de una manera casi perversa, parecida a la de su antiguo opresor. Saben que cuando se encontraron con Naraku en el monte. Ikuri era al menos 10 veces más fuerte, ¿cierto? El grupo asintió. Bien, la razón de eso es simple. Se deshizo de su corazón. Fe, el bastardo no tenía corazón en primer lugar. Gruñó Inuyasha. Déjala terminar, Inuyasha. Regañó Kagome. Kagura suspiró. Miren, ustedes saben que Naraku fue formado de la combinación del corazón maligno de un hombre llamado Onigumo con miles de youkais de bajo nivel, ¿cierto? Bien, Naraku se las arregló para separar su lado demoníaco del corazón humano que limitaba su poder. Su corazón está separado de su cuerpo ahora. Puede ser poderoso, pero su corazón es un simple infante, literalmente. Él le dio a su corazón la forma de un niño y ahora está prácticamente indefenso, todo lo que tiene son algunas habilidades con barreras y la posesión del alma de las personas. Los del grupo se miraron entre ellos. Entonces sí, habló Sango. Matamos a este niño y matarán a Naraku. Finalizó Kagura. No estoy segura de dónde esconde el niño, pero donde quiera que esté. Y Kagura hizo una pausa. Sus ojos se abrieron de par en par. Está aquí. Habló Kagura. Maldición. Maldijo Inuyasha, sacando a Tesaiga. Vamos. Shippo, Kirara, quédense aquí y vigílenla, asegúrense de que no intente nada. Los otros no necesitaban que se les dijera quién estaba aquí mientras cada uno sujetó sus armas y se alejaron. Kagura suspiró. Deseaba poder ir y darle un muy merecido castigo a ese maldito híbrido, pero en su estado debilitado y sin su abanico para controlar el viento era tan inútil como un niño.
Shippo miró a Kagura con esos grandes ojos verdes haciéndola sentir extremadamente incómoda y cuando Kirara, en su forma pequeña, se unió a la observación se sintió más incómoda aún. ¿Qué? Bramó mientras los miraba. El pequeño zorrito la observó unos momentos más antes de levantar su mano ofreciéndole algo. ¿Una galleta? Mientras tanto, Naruto se movía silenciosamente entre los árboles del denso bosque buscando algo que pudiera matar para llevarlo de regreso al campamento. Mientras se movía entre el bosque los árboles se separaron de repente, revelando una hermosa cascada, sus cristalinas aguas creando una melodía armónica que flotaba por el aire. La vista normalmente le traería paz a alguien, pero para él estaba lleno de dolorosos recuerdos. Le recordaba a cierta chica yuga que entrenaba en lugares como ese. Mientras él la amó como ella a él, más que lo que los otros creían. Es una cosa tranquila. La pérdida de una vida. Casi un susurro entre los gritos y llantos del mundo. Pero los susurros viajan más lejos que cualquier grito y siempre dejan ecos. Ecos que permanecen y viajen aún más lejos. Suspiró cansado y triste. Se veía más viejo, mucho más viejo que lo que uno de su edad debería. En el exterior puede verse normal. Pero en el interior y en el interior no era nada. Solo era una cáscara. No quería continuar con esta vida, si podía llamarse Asacier. Su máscara, la emocional, que había usado por tanto tiempo había nublado el sentimiento de ser. No podía distinguir entre lo que era un acto y lo que era real. Se sentía vacío, muerto, muerto para los demás y muerto para él mismo. ¿Quién era Naruto Uzumaki? Era una pregunta que hacía de vez en cuando, pero que aún así no se las arreglaba para responder. Naruto miró su propia mano. ¿Quién soy en realidad? Preguntó con una risita amarga. Se odiaba a sí mismo. Odiaba el hecho de que él haya sobrevivido cuando ellos no. Odiaba el hecho de que él, quien se suponía era el sacrificio, se las arregló para escapar de las flamas de la muerte mientras los otros fueron consumidos por ellas. ¿Por qué continuaba? ¿Por qué prolongaba esta existencia estancada? Vive. No quiero. Susurró para sí mismo. Suspiró cansado. ¿Por qué estás aquí? Preguntó sin siquiera levantar la vista. De las oscuras sombras Naraku, usando su piel de mandril, emergió como un espectro. Tengo una proposición para ti, Ningen. Habló. Pero Naruto notó que esta vez su voz no llevaba esa confianza que siempre tenía cuando le hablaba a alguien. El rubio rió. No creí que estuvieras tan preocupado, Naraku. Apenas ha sido una semana y Kagura ha despertado hace solo unos minutos por las heridas que le infligieron. No creí que sentirías la presión tan pronto. Naraku rechinó los dientes mientras se abstenía de atacar al rubio. Incluso con su aumento de poder aún no estaba seguro de si podía enfrentar y derrotar al rubio antes de que los otros llegaran. No tenía dudas de que podía derrotar a este humano en un 1-1 o eso creía él, pero con Inuyasha y los otros tan cerca no deseaba arriesgarse. Yo nunca me preocupo, humano. Escupió la palabra humano como si fuera un insulto. Simplemente deseo hacer mi vida más fácil. He reunido muchos objetos personificando a este príncipe humano. Todos tienen un precio. Nombra el tuyo. Naruto lo pensó, entonces chispeó sus dedos como si hubiera tenido una idea malévola. ¿Qué tal tu cabeza? No es tan difícil, estoy seguro. Naraku gruñó. Muy bien. Ya que no serás persuadido, entonces supongo que deberé eliminarte. Dijo, antes de lanzarse en un ataque furioso. Naruto fue ligeramente tomado por sorpresa con esto. No era el estilo de Naraku hacer eso, era muy directo. Verdaderamente debía estar desesperado, entonces. El rubio sacó dos kunai y se deslizó a la izquierda para evadir uno de los tentáculos de Naraku. Saltó sobre otro y corrió hacia atrás para evadir un tercero. Con un giro en el aire hacia atrás aumentado con chakra, se las arregló para poner distancia entre él y el demonio araña. Lanzó sus dos kunai con papeles bomba adheridos hacia el demonio. Naraku movió sus tentáculos hacia la trayectoria de los proyectiles de metal. Con un sonoro boom los papeles explotaron, destruyendo grandes trozos de la carne podrida de la que las extensiones estaban hechas.
Pero en segundos fueron regeneradas y Naraku estaba atacando de nuevo. Naruto entornó sus ojos y formó un conjunto simple de sellos. Kirigakure no Jutsu. Susurró formando una densa niebla alrededor de ellos. Con la cascada cerca tenía la ventaja. Sería más difícil oírlo y tendía toda el agua que podía necesitar a solo unas piedras de ahí. Naraku gruñó cuando sus tentáculos golpearon a través del árbol en el que el ninja había estado previamente antes de que la niebla lo consumiera. Sintió la madera vibrar, crujir y quebrarse ante el poder de su ataque, pero supo que había fallado su objetivo. ¿De dónde diablos había venido esta niebla de todas formas? ¿Era esta otra de las extrañas habilidades del Ningen? Antes de que pudiera pensar más en eso, un brillo rojo viniendo desde atrás de él lo hizo voltear. Sus ojos se abrieron de par en par ante la visión de un dragón formado de flamas emergido de la niebla. Se deslizó hacia un lado apenas esquivando el ataque. Tanto así que su piel de mandril estaba en llamas. Con un jalón estaba fuera y su pálida cara y su cabello negro eran visibles. Uy. Pareces enojado, Naraku. La burlona voz de Naruto vino de todos lados. Eres difícil de matar, Ningen. Para alguien tan limitado como tú y tal vez. Tener tanto poder pero sin mente para usarlo. ¡Qué desperdicio! El demonio araña gruñó. Te demostraré tu desperdicio, Ningen. Aprenderás a temerle a mi nombre. Los vientos se agitaron y la niebla fue soplada y dispersada. Naraku se volteó y encontró a Naruto, de pie a unos pocos metros, sosteniendo lo que parecía ser una brillante bola púrpura de electricidad chispeante. ¿Qué es eso? Se preguntó Naraku a sí mismo mientras daba un paso hacia atrás. El poder e intensidad de esa cosa y podía sentirse incluso desde esa distancia. Naruto miró a Naraku con furia en sus ojos. Brillaron rojos por un momento antes de hablar. He visto horrores que alguien tan idiota como tú puede solo imaginar. He visto odio. He visto furia. Y he visto miedo. Recuerda esto, híbrido, no le temo a nadie. Gritó antes de adelantarse. Los ojos de Naraku se abrieron de par en par con miedo cuando Naruto apareció frente a él con la esfera echada hacia atrás mientras se preparaba para impactarla contra su pecho. Shiden. Gritó antes de clavar la bola de energía en el pecho de Naraku. El ataque se incrustó y desgarró al híbrido hasta hacerlo pedazos. Escondido en su mazmorra, Naraku miraba mientras la muñeca de madera que representaba su marioneta era cortada a la mitad, indicando su derrota. Las memorias llegaron a él y frunció el entrecejo, oscuro. Sus marionetas usualmente tenían la 10ª parte de la fuerza que él tenía. Pero el simple hecho de que ese humano pudiera derrotar a él solo y con un ataque tan poderoso lo ponía nervioso realmente. Parecía que tendría que reevaluar la situación. Naruto estaba ligeramente molesto mientras su ataque se desvanecía, revelando la desgarrada tierra debajo de él. Cerró los ojos y respiró profundamente, y se preparó para regresar cuando una presencia lo detuvo. Giró su cabeza hacia el bosque del otro lado de la cascada donde solo se las arregló para captar un tenue brillo de un par de resplandecientes ojos rojos que le parecían muy familiares antes de sentir un punzante dolor en su cabeza y desmayarse. Despierta, Naru-chan, vino la molesta voz que parecía estar por todos lados. Despierta. Vino la misma voz, forzándolo a entrar al mundo de la semiconciencia. Abrió sus ojos, su visión era nublada y oscura, como si alguien acabara de golpearlo en la nuca con un martillo. Gruñó de dolor. Trató de levantar sus brazos pero no pudo. Se sentía como pesos muertos. Su cabeza palpitaba de dolor y el propio latido de su corazón era ruidoso para él. ¡Oh, Dios y mierda! ¿Alguien anotó la matrícula del camión? Gruñó mientras se las arreglaba para girar de su espalda a su estómago. Mientras se las arreglaba para poner sus manos en el suelo para poder levantarse, notó algo que estaba atado a sus dedos. Parpadeó forzadamente antes de mover su mano para observarlo mejor. ¿Un colmillo? Se preguntó a sí mismo, sin creerlo. Trató de levantarse pero resultó en nada que no fuera doloroso. ¡Ouch! Gruñó mientras caía al suelo de nuevo. Las voces de los otros pronto lo alcanzaron antes de que Inuyasha aterrizara junto a él. ¿Ya estás muerto?, preguntó el híbrido. Naruto gruñó.
Es bueno verte también, Inuyasha. El híbrido miró alrededor del claro. ¿Qué diablos pasó? Naruto suspiró y murmuró. Bien. Solo decidí que quería ver algo explotar. ¿Qué demonios crees que pasó, genio? Me atacaron. Dijo con sarcasmo. Inuyasha inmediatamente se irritó. ¿Qué fue eso? ¿Quieres que te pateen el trasero aún más? Inuyasha, abajo. El híbrido inmediatamente fue a estrellarse contra el suelo. Kagome y los demás se les unieron mientras salían de entre los árboles. Se arrodillaron junto a Naruto. Miroku lo ayudó a ponerse de pie poniendo un brazo sobre su hombro. ¿Qué pasó? Preguntó Sango, seguida de cerca por Kagome. ¿Estás bien? Nunca mejor. Respondió el rubio. Y parece que no le agradó mucho a Naraku. Me quiere muerto. Inuyasha se las arregló para levantarse del suelo. ¿Por qué demonios no me respondiste directamente? Naruto parpadeó y se volteó hacia él. ¿Dijiste algo? Inuyasha tuvo que abstenerse de matar a Naruto en ese momento. ¿Así que envió a una de sus marionetas para enfrentarte? Preguntó Miroku. Naruto rió. Eso asumo, porque si han estado combatiendo a un oponente así de débil por tanto tiempo y no se las han arreglado para matarlo aún, entonces ustedes están en peor forma de la que pensé. Inuyasha resopló y se cruzó de brazos. Bien, pues tú pareces haber hecho un buen trabajo en recibir una paliza. Naruto rió. No te equivoques, Inuyasha. No fue Naraku el que me hizo esto. Todos lo miraron, sorprendidos. Entonces, ¿quién fue? Naruto se quedó callado por unos momentos. No sé. Mintió. Por suerte, Inuyasha estaba distraído como para notarlo en su aroma. Vamos de vuelta al campamento. Todos asintieron y juntos recorrieron su camino de regreso. Naruto sabía quién fue pero decidió averiguar por qué comportaba de esa manera Iraikotsu. Gritó Sango mientras lanzaba su arma boomerang hacia el gran oso Youkai que los estaba atacando. La gran arma giró a través del aire y con un desagradable sonido cortó a través de carne y hueso, cercenando el brazo izquierdo del Youkai. Con un aullido de dolor y furia el gigantesco oso cargó contra la exterminadora. El boomerang de Sango regresó justo a tiempo para que ella lo usara como escudo mientras el oso lanzaba su ataque. Incluso aunque el Iraikotsu recibió el impacto del ataque, ella salió volando. Con un doloroso golpe sordo su espalda golpeó contra el tronco de un árbol. Ella gruñó y miró hacia arriba justo cuando el oso se preparaba para atacar de nuevo. Sin embargo, antes de que sus garras descendieran, Inuyasha, en toda su gloria color rojo, cargó contra el Youkai y con un grito de batalla su brazo restante fue cercenado con una blándida de Tessaiga. El oso Youkai aulló de dolor de nuevo antes de que una flecha, bañada en poder purificador, volara a través del aire y golpeara al demonio en medio de la frente, volviéndolo cenizas. Inuyasha lanzó un fe y apoyó su espada en su hombro. Esto es ridículo. Ninguno de estos es un buen desafío incluso con los fragmentos. Así es la habilidad que viene con el entrenamiento adecuado, Inuyasha. Habló Naruto mientras entraba en el claro con Miroku y Kagura, ahora capaz de caminar, siguiéndolo cerca detrás de él. Cabe decir que ellos se relacionaron muy bien pero decidieron dejarlo en secreto por ahora, si no Naraku podría aprovecharse de eso. Mientras que el grupo mostraba una extraña incomodidad ante su presencia, era un avance del velo de sospechas que habían tenido hasta hacía unas semanas. Sus heridas habían sanado bien, pero aún así, sin un abanico apropiado era inútil en una batalla. Así que se apartaba la mayoría del tiempo, observando simplemente hasta que pudieran encontrar un abanico apropiado para ella. No era fácil, pocos abanicos podían acumular y concentrar el Youki de los demonios. Solo los que eran hechos por demonios eran capaces de algo así, y esos eran extremadamente raros. Sango lanzó un quejido mientras se levantaba y gruñó ante la visión de un Iraikotsu fracturado. ¡Demonios! Maldijo. Inuyasha escuchó su maldición y se volteó hacia ella mientras guardaba su espada. ¿Qué diablos te pasa? Preguntó en su tono maleducado habitual. Sango lo observó y levantó el Iraikotsu para que él y sus compañeros pudieran tener una mejor vista. Este es mi problema, Inuyasha.
Ahora tengo que regresar a mi aldea para repararlo. Inuyasha gruñó. Diablos, no. Te tomará al menos una semana completa ir hasta allá y regresar. Naruto, decidiendo apaciguar la situación, decidió intervenir antes de que Sango decidiera romper a Iraikotsu completamente en el cráneo del híbrido. Aquellos que fallan en preparar, prepárense para fallar. Ella tiene que tener su arma reparada, es mejor repararla ahora que tenerla rota en medio de la batalla. Miroku asintió, dando su consentimiento. Sí, Inuyasha, Naruto tiene razón. Y de todas llenas. Debo ir a ver al viejo monje que me crió para que revise el agujero negro para aseguraré de que todo está bien. Pienso que puede haberse abierto más desde la última vez que lo visitamos. Inuyasha estaba a punto de protestar cuando Kagura habló. En mi tiempo con Naraku encontré unos cuantos abanicos similares al mío. Los mantuve escondidos en caso de que escogiera desarmarme. Pienso que me he recuperado lo suficiente para hacer el viaje. ¿Qué? Si crees que voy a dejarte ir y volver con Naraku estás muy equivocada. Kagura pareció no reaccionar ante sus palabras. Pero pensar que volvería alguna vez junto a Naraku era un insulto. Naruto levantó una mano. Déjala ir. ¿Qué? Rugió Inuyasha. Ella no hará nada para traicionarnos. Habló y volteó su cabeza para mirar a Kagura por la esquina de su ojo. ¿Verdad, Kagura? Era una amenaza, no una pregunta, y sus ojos azules parecían perforar los de ella, como una aguja a través de un globo. Ella retuvo un escalofrío y asintió. Inuyasha aún parecía como si fuera a protestar cuando Kagome habló, cerrando el trato. Y yo tengo que regresar a casa. Me estoy quedando sin ramen y demás. Eso lo convenció. Si había una cosa que Inuyasha no podía resistir era la falta de ramen. Pero entonces se le ocurrió algo. Esperen un minuto. Yo solo me he comido 2 platos de esos desde la última vez que regresaron. Kagome lo miró, desconfiada. ¿De verdad? Sí. De verdad. La imitó. Entonces sus ojos se oscurecieron y se volteó para mirar al único rubio del grupo, quien parecía encontrar las copas de los árboles cercanos bastante interesantes. Gruñó por lo bajo cuando Naruto le habló a Sango de repente. Sango, ¿tu aldea guardó cualquier tipo de información de Eru y demonios antiguos? Dijo inseguro. Sango lo miró con un poco de lo que parecía sorprendida emoción. ¿Por qué y sí? Mi padre me mostró las cámaras una vez. Estaban escondidas en una cueva no muy lejos de la de Midoriko. Cuando los demonios atacaron la aldea no sabían de la existencia de las cuevas así que nada fue dañado. Aunque ¿por qué lo preguntas? Naruto se tomó un momento para responder. Hay un cierto demonio que me gustaría buscar. Kagome entornó sus ojos en sospecha. ¿Un demonio? Había pedido buscar un pergamino que supuestamente había sido escrito por un demonio en mi época. ¿Cuál era el nombre del demonio? Kurikiki algo. Sé que comenzaba con K, maldita sea. ¿Cuál era el nombre del demonio? Tal vez pueda recordarlo de alguno de los pergaminos que leí. Habló Sango. Naruto negó. No. No puedo recordar el nombre a menos que lo vea. Mintió, haciendo lo mejor para disfrazar no solo su lenguaje corporal, tono de voz y gestos sino su esencia también. Inuyasha y Shippo podían descubrirlo por él. Bien. ¿Al menos recuerdas qué tipo de demonio era? Naruto tuvo un corto conflicto interno sobre si debía o no revelar esa información. Pero si decía que no lo recordaba podía levantar sospechas. Sí, era un zorro demonio. Sango pareció sorprendida. ¿Un zorro demonio? Preguntó con lo que parecía ser aturdimiento. Los zorros demonios son muy engañosos y difícilmente crecen para ser verdaderamente poderosos en comparación a otros demonios. ¡Ey! Gritó Shippo, indignado. Son maestros del engaño y solo 2 o 3 han sido conocidos por algún tipo de devastación a la tierra. No como los perros demonios o dragones que han causado bastante destrucción en sus días. Ve eso, chiquillo. Somos mejores que ustedes. Le dijo Inuyasha al pequeño zorro. Shippo sonrió malignamente e Inuyasha lo vio claro como el día. Kagome, Inuyasha está siendo malo. Lloró. ¿Por qué ese pequeño y? Abajo. Crash.
Voy a matar al pequeño demonio. Se prometió el híbrido mentalmente. Naruto observó mientras Inuyasha se estrellaba contra el suelo y parpadeó varias veces antes de voltearse hacia Miroku. ¿En qué dirección está el monje al que vas a ver? Miroku apuntó hacia el sur. En esa dirección. Diría que pasados unas 8 colinas y 4 valles. Naruto asintió y se volteó hacia Kagura. ¿Y tu objetivo? Kagura dudó por un momento mientras debatía entre si debía o no confiar en ellos. Decidió que era mejor ganarse su confianza. En la misma dirección. Un poco más lejos. Respondió. Naruto asintió y se volteó hacia Sango. ¿Y el tuyo? De vuelta por donde vinimos, solo un poco más al noreste. Naruto asintió. Bien. Entonces te acompañaré. Entonces se volteó hacia Kagome. ¿Dónde nos reunimos? Kagome se encogió de hombros. En la aldea de Kaede, supongo. Inuyasha se levantó y miró al Kitsune, quien evitaba su mirada a propósito. Resopló y se cruzó de brazos. Como sea. Montemos un campamento aquí y nos iremos en la mañana. Naruto asintió. Iría a cazar, pero realmente no quiero tener que lidiar con las secuelas de los eventos de la otra noche. Inuyasha lanzó un fei y caminó. Solo asegúrate de mantener el paso. Dijo antes de alejarse. Naruto sonrió y se despidió del grupo antes de seguirlo. Los del grupo se miraron entre ellos, Kagura estaba un poco más tensa ahora. Incluso aunque Kagome le mostraba algo de apoyo, Naruto era quien de verdad dispersaba las perforadoras miradas de los demás. La de Sango en particular era bastante venenosa. Incluso aunque sabía de dónde venía el odio de la exterminadora no significaba que iba a tolerarlo. Mientras Sango continuaba mirando a Kagura, al Youkai del viento la devolvió con toda su fuerza, negándose a rendirse incluso con su falta de arma. La tensión entre las dos era tan delgada que podía cortarse con un cuchillo. El mismo aire parecía moverse y ondear entre ellas. Kagome y Miroku compartieron una mirada y dieron un silencioso asentimiento. Sango. ¿Por qué no nos movemos tú y yo para preparar el campamento? Sugirió gentilmente Miroku mientras la hacía a un lado. Ella pareció un poco molesta por haber sido interrumpida pero al final decidió seguirlo. Kagura la miró marcharse y entonces sintió una palmada en su hombro. Se volteó lentamente y vio a Kagome con una gentil sonrisa en su rostro, con Shippo apaciblemente sobre su hombro. Creo que hay un riachuelo cerca. ¿Te gustaría ayudarme a ir y llenar nuestras botellas? Kagura dudó un momento antes de asentir y las dos comenzaron a caminar. Nadie notó al insecto de Naraku mientras volaba lejos para reportarse con su amo. Sango las vio marcharse con una mirada enojada en su rostro. No le agradaba la presencia de la Youkai del viento. La sola idea de que ella podía haber ayudado en la muerte de su familia y en el consecuente lavado de cerebro de su hermano a nada más que un simple esclavo le hacía hervir la sangre. Una parte de ella hubiera preferido dejar a la manipuladora del viento donde la había encontrado, rota y a merced de las bestias o de la venganza de Koga. Una parte de ella susurraba que ella no sería mejor que el mismo Naraku si hubiera hecho eso. Pero otra parte no podía dejar de sentirse amarga, incluso sentir odio hacia ella. La culpaba por la esclavitud de su hermano, incluso sabiendo que su aldea había sido destruida antes de que Kagura fuera creada por Naraku. Pero aunque ella no era la culpable, solo por naturaleza humana, acompañada por su frustración por los escapes constantes de Naraku y la continua esclavitud de su hermano, necesitaba un chivo expiatorio. Alguien a quien culpar y, en ese momento, Kagura era el mejor blanco. Atrapó a Miroku mirándola con una extraña mirada que mezclaba tristeza, simpatía y ligera decepción. ¿Qué? Gritó en una manera muy perteneciente a Inuyasha. Miroku saltó ligeramente y simplemente continuó haciendo el campamento, ignorándola o más bien, su furiosa mirada. Mientras Kagome, Kagura y Shippo se cruzaron con un pequeño riachuelo, Kagome se arrodilló mientras Shippo se bajaba de su hombro. Ambos hundieron sus botellas en el agua y miraron cómo las burbujas subían, indicando que se estaban llenando. Kagura dudó un momento antes de arrodillarse junto a ella y hacer lo mismo. Kagome suspiró. Siento lo de Sango. Ella solo está costándole trabajo ajustarse a todo esto.
Mucho más que a todos, al menos. Kagura miró a la chica atónita. ¿Estaba tratando de confortarla? Y está bien, supongo. Tartamudeó extrañamente. Entiendo su comportamiento, lo que no significa que me echaré hacia atrás y dejaré que lo haga sin oponer resistencia. Dijo, arrojando una relativa mirada desafiante a la sacerdotisa, esperando que ella se opusiera. Para su sorpresa, Kagome asintió en consentimiento. Puedo entender eso. Pero por favor trata y sé paciente con ella. Se calmará eventualmente. Shippo, felizmente, trepó al hombro de Kagome y le sonrió a la Youkai del viento. Sí, Sango es muy linda. Solo le tomará un poco acostumbrarse a la parte tuya que ayudó a Naraku. Kagome sonrió ante los comentarios del niño y se levantó mientras se giraba hacia el campamento. Regresemos. Kagura asintió, ligeramente tomada por sorpresa. Había esperado que la sacerdotisa apoyara a la exterminadora, causando una discusión e incluso más hostilidad entre ella y el grupo. Pero no había ocurrido. En vez de eso le habían mostrado entendimiento y aceptación más de Naruto, pero esa era historia para otro momento. Se levantó y comenzó a seguirlos hacia el campamento. Naraku escuchaba al insecto mientras le reportaba toda la información que había descubierto para él. Así que el grupo se separaba. Desafortunadamente, la sacerdotisa e Inuyasha eran tan poderosos juntos para cualquiera, que no fuera él, como para enviarlo ahora que había perdido a Kagura. No sabía hacia dónde iría su encarnación y atacar al ninja podía significar gastar la mayor parte de su poder haciendo muy fácil para sus enemigos encontrarlo. Eso no quería. No. La mayor debilidad de los humanos eran sus emociones. Y los humanos más emocionales eran las mujeres. Tenía que causar una ruptura en el grupo, matando al monje no lo conseguiría, pero matando a la exterminadora podía ser. Por su amor y determinación por salvar a su hermano, Sango pelearía a través de todo hasta lograrlo o fallar en su vendetta. Los sentimientos del monje por la exterminadora no eran ningún secreto. Matándola causaría que se desbordara emocionalmente y lo distraería en la batalla, además de hacerlo más fácil de matar, y la sacerdotisa, Kagome también perdería su fuerza considerando que las habilidades de una sacerdotisa eran dominadas por las emociones. La pérdida de sus dos amigos le causaría mucho enojo como para ser más útil de lo que era antes de su entrenamiento. Pero aún así, matar a la exterminadora de demonios era imposible con el ninja por ahí a menos que encontrara la forma de hacer que la exterminadora se matara a ella misma. Ciertamente la muerte de su hermano podía causarle el estrés y el enojo necesarios para llevarla al suicidio y sin sus amigos ahí para consolarla no podría recuperarse o durar lo suficiente para que ellos llegaran a ella. Esto pasando en la presencia del ninja también lo desacreditaría a él, causando desconfianza por parte del grupo. Ciertamente era bueno. Podía lograrlo o podía fallar, y fallar solo significaba perder a Kohaku. La ganancia bien valía el riesgo, después de todo, la vida del niño no tenía valor para él. Sonrió mientras se levantaba. Kohaku. Llamó y el niño apareció tras abrir una de las puertas de papel. Tengo una misión para ti, pequeño Kohaku. Tarde en la noche mientras el animal de Inuyasha y Naruto yacía asándose sobre el fuego, Shippo y Kirara estaban acurrucados juntos en una bolsa de dormir, habiendo comido. Kagome estaba anotando cosas en su diario mientras Miroku dormía a unos metros de ella. Kagura e Inuyasha también dormían, en las copas de unos árboles. Inuyasha porque era un hábito y Kagura porque estaba más cerca del viento de esa ciudad. Pero Sango aún estaba despierta, afilando su espada con una piedra ya que su Iraikotsu estaba roto. Sus ojos estaban inundados de furia. En una forma en la que se sentía traicionada por el grupo. Había visto cómo conversaban con ella mientras comían. Casi como si nunca hubieran sido enemigos. Mientras Miroku e Inuyasha no actuaban como si fueran amigos, tampoco la rechazaban exactamente. Kagome, Naruto, Shippo y Kirara, sin embargo, eran historias totalmente diferentes. De Naruto lo podía entender. Habiéndose unido recientemente al grupo no entendía los momentos difíciles que habían tenido que pasar por culpa de ella. Todas las batallas que habían peleado y la sangre que habían derramado por su culpa.
Pero por Kagome, Shippo e incluso Kirara, la Neko Youkai que tenía desde que era una niña, le habían mostrado tanta aceptación y eso se sentía como una traición con todas sus letras. Con duros ojos, chispas volaron mientras frotaba la roca sobre la espada de nuevo. Bien, bien. ¿Por qué tan enojada? Escuchó la voz de Naruto. Volteó su cabeza y lo encontró apoyado confortablemente contra un árbol a unos metros de ella. Resopló enojada y se volteó, indicando que quería estar sola. Naruto la miró por unos momentos antes de hablar. Si deseas odiar, Sango, entonces hazlo. Pero hazlo por la razón correcta. No odies a alguien por los crímenes que él, o ella, no cometió. Solo termina siendo más doloroso para ambos si ese es el caso. Solo y solo déjame y no sabes nada sobre eso. Dijo ella, su voz un duro susurro ya que no quería despertar a los demás. Pero el puño apretando la piedra y la espada eran claras indicaciones de su enojo y el salado olor de sus lágrimas indicaba que luchaba por no llorar. Quizás. Dijo él, antes de caminar silenciosamente hacia la luz del fuego que estaba al centro del campamento. Kagome miraba el pequeño intercambio desde atrás de la cobertura de su diario. Era claro que lo que se había dicho no había ido muy bien. Naruto se detuvo a solo unos pasos del fuego y de pronto miró hacia arriba. Kagome notó esto y siguió su mirada. Sobre ellos estaba la familiar vista de uno de los recolectores de almas de Kikyo. El corazón de Kagome se apretó dolorosamente ante la visión y su mirada inmediatamente cambió hacia su compañero híbrido. Él estaba ya moviéndose, pronto estaría totalmente despierto. Como era de esperarse el segundo en que la mente consciente de Inuyasha apareció, escucharon un pequeño susurro. Kikyo. Antes de que lanzara hacia los árboles para ir tras ella. Kagome una vez más sintió el familiar dolor en el pecho. Pero entonces sintió una reconfortante mano en su hombro. Miró hacia arriba y encontró a Naruto dándole una comprensiva sonrisa desde atrás de su máscara. Sus ojos eran gentiles y le dio un apretón amistoso a su hombro antes de lanzarse detrás del híbrido. La curiosidad le ganó a Kagome, así que los siguió, sin importar que el final de este camino pudiera llevarla dolorosamente a ser testigo de un momento entre Inuyasha y Kikyo. Momentos después ella fue capaz de verlos. Era una vista familiar. Inuyasha de pie, mirando a su amante muerta hace mucho tiempo y ella de pie a unos metros de él. Inuyasha. Dijo ella, mientras lo recibía con el mismo frío, muerto tono que siempre usaba. Su gesto era neutral, sin ninguna emoción visible. Inuyasha se acercó unos pasos, pero eso fue lo más lejos que llegó. Dos agujas volaron desde las sombras y lo golpearon en el cuello. Su cabeza dio un pequeño movimiento y sus ojos giraron hacia arriba, golpeó el suelo con un ruido sordo. Kikyo y Kagome, quien miraba desde los árboles, dieron gritos ahogados idénticos de sorpresa y horror ante lo ocurrido. Kagome estaba a punto de avanzar cuando uno de los clones de Naruto apareció frente a ella y le susurró. Estará bien. Solo está inconsciente. Dijo. A Kagome no le importó en el momento cuando trató de pasar junto a él para llegar a Inuyasha. Naruto sujetó firmemente su hombro y la detuvo en su lugar. Esto debe ser dicho y tú debes escucharlo. Habló, oscuro, antes de que el clon desapareciera en un puff. Kagome mordió fuertemente su labio mientras era disuadida en su decisión. Al final decidió confiar en el ninja. Él no había mentido o le había dado ninguna razón como para no creerle y dadas sus habilidades podría haber matado a Inuyasha y al resto de ellos cuando se le hubiera dado la gana, así que decidió confiar en él. Kikyo se adelantó y se arrodilló junto a Inuyasha para ayudarlo pero una voz directamente detrás de ella la hizo detenerse. Ya habrá tiempo para eso después, Kikyo, pero por ahora, tu asunto es conmigo. Kikyo se volteó y vio al ninja de pie frente a los árboles. Mirándola con inexpresivos ojos azules. Se levantó y preparó una flecha en su arco. ¿Qué es lo que quieres, asesino? Habló, su tono era algo venenoso. Naruto rió. La verdad. Naruto estaba de pie mirando a la sacerdotisa revivida. Su mirada y expresión sostenían su usual aburrimiento mientras que las de ella eran de su usual frialdad penetrante. ¿De qué verdad estás hablando? Preguntó ella.
La flecha que tenía preparada reflejó la luz de la luna. Los ojos de Naruto se curvaron en una sonrisa invertida antes de que ausentemente se volteara y caminara hacia un árbol cercano y tocara su corteza como si buscara algo. Había pensado que estaba muerta de nuevo, señorita Kikyo, por el veneno de Naraku. Era más una pregunta que una afirmación. La sacerdotisa muerta entornó sus ojos hacia el ninja. ¿Cómo sabes eso y qué te importa? Preguntó. Yo pregunté primero. Dijo, moviendo su dedo de izquierda a derecha, burlándose. Ella entornó aún más sus ojos y dejó a la flecha volar. No aguantaría las preguntas de este tonto ninja. La luz rosa de su poder purificador cortó a través de la oscuridad de la noche en dirección a su objetivo. Para la inmensa sorpresa de Kikyo, sin embargo, su flecha no perforó carne y hueso. En cambio se encontró sostenida fácilmente entre dos dedos de los que emergía uno. Bien, bien. ¿Es eso realmente necesario? Habló de nuevo antes de dejar caer la flecha. Ahora, como iba diciendo, estoy curioso de cómo sobreviviste. Dijo, mientras se volteaba hacia el árbol de nuevo. Kikyo entornó sus ojos hacia él. Pocas personas menores a un demonio de medio nivel podrían atrapar una flecha así de fácil. Fui atacada por Naraku en el monte. Akurei, cierto, pero un ser tan limitado como él no tiene la fuerza para matarme. Dijo. Parecía haberlo logrado una vez. Dijo simplemente Naruto, girando sus ojos hacia un lado para encontrarlos de ella, solo para encontrarlos aún más entornados con furia. Ella rápidamente escondió su furia por su comentario y miró a sus lagos azules. ¿Y cómo es que alguien como tú sabe de los eventos de ese día? A menos que uno del grupo de Inuyasha te dijera, tendrías que tener al menos 60 para recordar ese día. Kagome, quien estaba mirando los eventos desde su escondite detrás de un árbol, también sospechó. ¿Cómo sabe eso? No lo he escuchado hablar con Miroku, Sango o Shippo acerca de eso, ciertamente no me ha preguntado a mí y a Inuyasha nunca le gusta hablar de eso. ¿Le habrá dicho Kaede? Esa es la pregunta de $1.000.000, ¿no? ¿Cómo lo sé? Dijo, juguetón, mientras se volteaba para mirarla completamente. Te diré algo y te diré cómo lo sé si respondes mi pregunta con la verdad. ¿Qué te parece? Preguntó con una levantada de cejas. Casi como si estuviera jugando con un niño en vez de la sacerdotisa, muerta hace mucho. Ella miró contemplativa por un momento. Este ninja parecía saber mucho de lo que no debía. Parecía conocer acerca de ella, pero ella no conocía nada de él. Decidió que cualquier pregunta que le hiciera no podía ser tan mala y averiguar cómo había obtenido ese conocimiento valía cualquier riesgo que enfrentara respondiéndole. Asintió lentamente. La sonrisa de Naruto se amplió levemente. Bien, bien. Ahora, mi pregunta para ti es simple. ¿Odias a Inuyasha? Ella entornó sus ojos hacia él. ¿Por qué preguntas algo así? Yo pregunté primero. Dijo de nuevo. Su naturaleza infantil estaba comenzando a llegarle a sus nervios. Ahora, tu respuesta, por favor. Dijo, sus ojos perdiendo algo de su pereza y adquiriendo seriedad, incluso aunque aún tenía su sonrisa. Sí, lo odio. Respondió simplemente, sin ninguna duda aparente. Naruto la miró, crítico. Se quedó en silencio por un momento antes de hablar de nuevo. Bien, ahora. ¿No te dije que respondieras con la verdad? Dijo con una ceja levantada. Ella permaneció seria y no dijo nada. Así que escoges jugar a la estoica. Dijo antes de comenzar a caminar alrededor del claro. ¿Quieres saber qué es lo que pienso, sacerdotisa? Dijo mientras se frotaba la barbilla. Tus tontas creencias no me conciernen. He dicho la verdad. Si escoges no creerlo, es tu decisión, asesino. Yo creo y continuó él, ignorándola completamente. Que no odias a Inuyasha para nada y giró sus ojos hacia ella. ¿No es verdad, señorita Kikyo? Dijo, esta vez, sus ojos perdieron todo rastro de pereza y estaban ahora mortalmente serios. Ella entornó sus ojos hacia él. Tu opinión no importa, pero tengo curiosidad acerca de cómo llegaste a tan ridícula conclusión.
Naruto inclinó su cabeza hacia un lado y levantó sus manos en un exagerado encogimiento de hombros. Pura lógica, en realidad. Si realmente odiaras a Inuyasha, ¿cómo dices que haces? Entonces, ¿por qué es que en el día en que moriste, el día en que lo sellaste en el Gosenboku, el día en que las emociones de traición y furia fluían libremente a través de ti, todas las restricciones arrojadas al viento, y por qué simplemente no lo mataste entonces? Kagome, desde su escondite, apenas pudo contener un jadeo. Nunca lo había pensado de esa forma. Realmente si Kikyo odiaba a Inuyasha como decía, entonces tendría que haberlo matado simplemente el día en que Naraku les tendió esa trampa, en vez de eso, ella lo selló. Sus ojos se abrieron por un segundo, la única indicación de su sorpresa ante esta declaración. Pero se recuperó rápidamente y ocultó sus emociones y simplemente lo miró. Tonto, simplemente no tuve la fuerza para hacerlo ese día. Dijo con odio. Naruto alzó una ceja. Hoy, así que no tuviste la fuerza para apuntar a su corazón y matarlo, pero sí para convocar un hechizo que lo selló hasta que tu reencarnación lo rompió. Su agarre en su arco se apretó considerablemente, la estaba poniendo realmente nerviosa, él lo notó. Estoy en lo cierto, ¿no? Tú nunca odiaste a Inuyasha, ¿cierto? Silencio. Dijo, severa. Sus ojos estaban llenos de furia. Hablas de cosas de las que no sabes nada. No sabes nada de mí, yo sí odio a ese mugroso híbrido, con todo mi ser. ¿Estás tratando de convencerme a mí o a ti misma? Preguntó él. Disparó sus ojos hacia los de él y los observó. Con la precisión y la velocidad de una profesional, tenía otra flecha preparada en su arco. Dije silencio. Cuando fuiste revivida y continuó él. Tu alma fue partida en dos, entre ti y tu reencarnación, Kagome. Kagome, al no tener ninguna emoción enferma dentro de ella y teniendo una voluntad poderosa fue capaz de recuperar su alma. Tú, sin embargo, imagino que al no saber sobre la trampa de Naraku y creyendo aún que Inuyasha te había traicionado, sentiste las mismas emociones de traición, furia y dolor. Esas emociones te permitieron conservar esa parte de tu alma, permitiéndote continuar viviendo. Hizo una pausa. Así que mantuviste esas emociones cerca de tu corazón. Al menos hasta que descubriste a Naraku y cómo los atrapó a ambos en su trampa. Entonces encontraste que ya no podías tener esos sentimientos en contra de él. Silencio. Dijo, en un grito. En un segundo su flecha voló a través del aire de nuevo y con un gruñido de dolor fue clavada en el hombro derecho de Naruto. Él la extrajo sin siquiera una mueca de dolor. Arrojó la flecha hacia el suelo del bosque y comenzó a aproximarse a ella. Pero tú querías, ¿no? Querías culparlo, querías odiarlo. No necesitabas odiarlo. Para poder mantener la pequeña parte de alma que te quedaba. Pero no pudiste, ¿o sí? Ella no dijo nada. Así que el odio ya no estaba ahí, y el dolor estaba desapareciendo también. Pero entonces encontraste algo para sentirte herida, ¿no? Encontraste a Kagome. Ella disparó de nuevo, haciéndolo inclinarse para esquivar la flecha. Te lo advierto. Si no te callas te mataré. ¿Por qué tan enojada, Kikyo? Preguntó mientras continuaba su camino. Las mentiras y las opiniones falsas son fácilmente arrastradas por el viento. Es la verdad la que duele, ¿no? Dijo mientras sonreía. Así que Kagome entonces. ¿Te diste cuenta de que Inuyasha estaba desarrollando rápidamente sentimientos por ella, o no? Y tan pronto desde que se había enterado de tu muerte, y eso doló. Dolía cada vez que pensabas en eso. Un dolor de una clase diferente, cierto, pero era una cantidad de energía negativa suficiente para mantener la porción de alma que tenías que controlar. Se detuvo justo cuando estuvo frente a ella, su flecha estaba firmemente sostenida y la punta estaba a escasos centímetros de su cuello. Ella miró sus ojos, una nube de emociones era visible en ellos, y él regresó la mirada, su semblante era de piedra. Pero entonces se volvió cada vez más difícil mantener esa emoción, ¿cierto? Porque eventualmente no querías sentir el dolor. No querías tener que sentir el dolor. Querías que terminara, ¿no? Porque él aún te amaba, les estaba causando rencor a los tres.
Y así, viste la solución. Hizo una pausa y la observó por un momento antes de continuar. Ya que no podías odiarlo tú a él, entonces buscaste que él te odiara a ti. Por eso le diste los fragmentos de Kagome a Naraku, y es por eso que trataste de matarla a ella. Quieres que Inuyasha te odie. Porque si lo hace, entonces él ya no te amará más. No lastimará más a Kagome ni a ti a través de su indecisión. Te escoge a ti, hiere a Kagome, pero ella tiene la oportunidad de comenzar de nuevo con alguien más. La escoge a ella y tú no tienes que seguir sintiéndote herida por el hecho de que él no pueda escoger entre ustedes y al fin pueda terminar. Ella lo miró con una ferocidad que era difícil de ver en ella. Debería matarte. Su voz era dura y tenía más emociones de las que nunca se hubieran escuchado por su parte. Si lo que dije no es verdad, con toda razón, y dijo, indicando la flecha que estaba apuntando a través de su garganta. Ella sostuvo su arma ahí por unos momentos antes de lentamente cambiar la puntería hacia el suelo y descensó la cuerda del arco. Antes de que Naruto pudiera decir o hacer algo, un grupo de sus recolectores de almas descendieron sobre ellos, su suave brillo iluminando el área. Comenzaron a levantarla en el aire en preparación para llevársela. Antes de que estuviera fuera de alcance, él le gritó. Kikyo. No puedes escapar de la verdad por siempre. Un día, el dolor será demasiado. Ella no dijo nada, solo dejó que sus recolectores se la llevaran. Caminó hacia el árbol en donde Kagome estaba sentada, con silenciosas lágrimas derramándose por sus mejillas. Ella nunca había entendido a Kikyo. Si lo que había dicho Naruto era verdad, entonces esto agregaba toda una nueva perspectiva de la sacerdotisa muerta. Miró hacia arriba cuando una sombra cayó sobre ella y encontró a Naruto ofreciéndole una mano para levantarse. ¿Por qué querías que escuchara eso? Preguntó mirando el suelo. Porque lo mereces y quería que supieras sus razones. Ella se quedó callada unos momentos antes de hablar. ¿Cómo sabes tanto? Apenas has estado viajando con nosotros 3 meses y ya has estado descifrándonos, rompiendo nuestras barreras y encontrando el corazón del asunto. ¿Cómo podías saber tanto sobre ella? Pocas personas hacen cosas solo por malicia, Kagome. Cada uno tiene sus razones. Sea por poder, odio, venganza. Pero siempre hay una. Una razón, no importa qué tan egoísta, sigue siendo una razón. Pocos destruyen solo porque quieren destruir. Suenas como si hubieras conocido a alguien que lo hizo. Naruto hizo una pausa. Quizás sí, dijo simplemente. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que tienes razón y ella no odia a Inuyasha? Preguntó mientras lo miraba. Naruto permaneció callado por unos momentos antes de responder. Porque yo he visto la cara del odio. He sido testigo de él y he tenido experiencia con todas sus formas y sus ojos no tienen odio cuando lo miran a él, o a ti en ese caso, y yo sé y así es la vida de un Jinchuriki, supongo. Dijo, hablando más con él que con ella. ¿Un qué? Se dio cuenta de su error e inmediatamente miró hacia otro lado. No es nada. Vamos, regresemos. Dijo, cambiando de tema mientras se volteaba y se alejaba. Ella se movió y sujetó su muñeca firmemente. No, espera. ¿Qué fue esa palabra, Naruto? ¿Por qué no nos dices nada acerca de ti? Se quedó en silencio un momento y no movió ningún músculo. Lentamente volteó su cabeza y la miró por la esquina de un ojo. Algunas cosas, Kagome, y algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. Susurró antes de liberar gentilmente su mano y caminar de regreso al campamento, con la forma inconsciente de Inuyasha colgando de su hombro. A la mañana siguiente, Inuyasha gruñó mientras su mente retornó al reino consciente. ¿Qué rayos pasó? La última cosa que recordaba era y antes de que pudiera pensar, sintió 2 dedos posarse sobre sus párpados y abrirlos. Sus ojos dolieron por la brillante luz, cuando se enfocaron podía ver la brillante enmascarada y sonriente de Naruto a 2 centímetros de su rostro. ¡Sorpresa! Gritó, haciendo que Inuyasha gritara y saltara ligeramente, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo desde su lugar en la rama de un árbol. Dejó escapar un gruñido de dolor y levantó su cabeza y encontró al resto del grupo desarmando el campamento y empacando todo. ¿Qué demonios?
Usualmente soy yo el que se levanta primero, se preguntó desde su lugar en el suelo. Naruto saltó frente a él y se arrodilló. Ya que te veías tan cansado, decidimos dejarte descansar. Ya casi estamos listos y nos iremos pronto. Inuyasha no dijo nada mientras se levantaba. Su cabeza palpitaba y no solo por el impacto contra el suelo. ¿Qué demonios había hecho la noche anterior? ¿No nos preguntamos todos eso algunas veces? Naruto se enderezó y se volteó al campamento para seguir empacando. Esperaba que la memoria de Inuyasha no regresara hasta que estuvieran lejos del campamento. No quería tener que aguantar ese dolor de cabeza. El aura de Kagome estaba inquieta y los eventos del otro día continuaban reproduciéndose en su mente una y otra vez. Las razones de las acciones de Kikyo la habían asombrado, más de lo que ella sabía. Pero el evento más brillante de la noche fue esa simple palabra. Esa única frase que se había escapado de su rubio compañero. Así es la vida de un Jinchuriki, supongo. Ella lo miró por la esquina de su ojo. Su mente lógica, al menos por el momento, estaba ya haciendo conexiones rápidamente. Jinchuriki, al menos así es como se llamó a sí mismo y no es nada que haya oído antes pero está buscando un demonio en específico y quizás hay algún tipo de conexión. Con ese pensamiento en mente, ella, silenciosamente, agarró una cubeta y se volteó hacia Sango. Me gustaría ir a lavarme la cara y ¿quieres venir, Sango? Preguntó dulcemente. Esta no era una pregunta. Cuando fuese que Kagome quisiera discutir algo en privado con Sango y los lujos de unas termas no estaban, Kagome había desarrollado esta manera secreta de alejarse de los hombres. Así que siguiendo el protocolo, ella asintió y le sonrió brillantemente a la otra chica. Seguro, Kagome. Yo voy también. Dijo Shippo, feliz, mientras se trepaba al hombro de Kagome. Kagome lo pensó por un momento antes de sonreír y asentir. Shippo, siendo un demonio, puede tener algo en vista a pesar de su vida relativamente corta. Y con su aguda audición podía obtener algo más de los balbuceos de Naruto. Como uno, los tres se fueron. Muy bien. ¿Qué pasó, Kagome? Dijo Sango, luego de que estuvieran relativamente lejos del campamento. Kagome suspiró. Bien, anoche estaba Yumi hablando con Naruto y puede que haya dejado escapar algo acerca de su pasado. Ante esto, las orejas de ambos, Shippo y Sango, parecieron moverse en su dirección y se inclinaron para oír más. No era secreto que el secreto del pasado de Naruto era algo que a todos estaba empezando a disgustar altamente y todos estaban comenzando a querer respuestas. Ya que él estaba buscando información acerca de un demonio zorro, pensé que quizás podía tener algún tipo de conexión. Pensaba que en el tiempo en que tú y él fueran a tu aldea a reparar tu arma, y cuando él vaya de buscar lo que sea que está buscando en los archivos, tú, Sango, podrías buscar la palabra que dejó escapar. Sango asintió. Bien. ¿Pero cuál era la palabra? Jinchuriki. Sango asintió y Shippo habló. Recuerdo una vieja historia o algo que mi papá me contó una vez que tenía esa palabra. Pero no sé qué es lo que significa. Eso hizo a Kagome pensar. Si era una vieja historia para un demonio, entonces tenía que ser vieja y quizás alguno de los demonios más viejos que habían conocido y quizás Koga o incluso Sesomaru podrían saber, pero y preguntarle algo a ese frío Taiyoukai no estaba en la lista de quehaceres de Kagome, considerando especialmente que probablemente terminaría con su cabeza cortada en el proceso. Entonces un pensamiento repentino llegó a ella. ¿Sabrá Kagura? El rostro de la exterminadora se oscureció considerablemente pero no dejó que su enojo nublara su juicio. Quizás. Dijo, con la mandíbula apretada. Kagome suspiró. El enojo de Sango no era saludable. Pero aún así ella no tenía el valor para decírselo. De hecho, las únicas personas que conocía que tenían el valor para eso podían ser o Naruto o Sesomaru y por supuesto y el último probablemente la cortaría a la mitad con Toukijin antes de siquiera mostrar un poco de preocupación por ningún humano que no fuera la pequeña niña, Rin, que viajaba con él. Cuando los tres regresaron al campamento, eran Inuyasha y Naruto los que estaban ahí. Kagura, aparentemente queriendo ahorrar tiempo, decidió irse lo más temprano posible en su pluma.
Miroku, queriendo no tener que caminar sobre 5 colinas y 7 valles, ni lo que sabía Dios algo más, quiso que lo llevara. Incluso aunque estaba visiblemente nervioso cuando despegaron. Si era por volar o por el hecho de que iba a estar solo con la Youka y del viento, eso era desconocido. Fe. Ya era hora de que volvieran. Las recibió el híbrido, rudo. Naruto suspiró y lo golpeó en la cabeza con lo que pareció ser una leve palmada. Por supuesto que había puesto chakra en orden de hacer una versión bastante cruda de un golpe de Tsunade. Si bien no sabía el control, conocía la teoría. Concentra todo el chakra en un punto y suéltalo en el impacto. Así que lo que pareció ser una palmadita ligera envió a Inuyasha hacia abajo, frotándose la cabeza con mucho dolor. Naruto entonces se adelantó y le sonrió a Kagome. Cuiden al ejército en uno ustedes dos. Dijo, hablándole a Kagome y a Shippo, refiriéndose a Inuyasha. Kagome sonrió, aunque era un poco fingida, y asintió. Shippo le sonrió brillantemente al rubio y asintió alegremente. Naruto les sonrió de regreso y se volteó hacia Sango. Bien. ¿Nos vamos? Preguntó. Sango asintió mientras Kirara se trepó a su hombro. Y juntos comenzaron a dirigirse hacia el noroeste. El Lord de las Tierras del Oeste era un señor paciente cuando concernía a ciertos asuntos, y en otros no lo era. Un ejemplo era la insolencia de su hermano híbrido, otro era cualquiera que cuestionara sus órdenes o dudara de su poder. Una cosa a la que sí le tenía paciencia era obtener conocimiento. Ciertamente, cuando no estaba patrullando sus tierras o cazando a una problemática agrupación de demonios, el Lord podía pasar horas en su estudio. Sus cientos de miles de pergaminos y libros obtenidos a través de los años desde que su abuelo fundó las tierras del oeste, al dominio y la expansión hechas por su padre, Inu no Taiso, y hasta su dominio relativamente reciente. Casi 4500 años de historia estaban en su estudio. Pero cada uno de ellos había fallado en darle el conocimiento de lo que fuese el poder que ese humano solitario había demostrado ese día en los límites de sus dominios. Frustrado por la falta de su conocimiento, Sesomaru fue al último lugar que le quedaba. A un ser lejos más viejo que cualquiera en existencia. Creído como más viejo que Totosai por algunos siglos, pero en realidad mucho más viejo que eso. El antiguo árbol, Goshinki. Sesomaru respetaba altamente a este demonio, no solo por su gran sabiduría y experiencia sino que también por el simple hecho de que ese ser solitario controlaba mucho más poder que muchos. Por eso era que de las ramas de Goshinki estaban hechas las fundas de Tesaira y Tenseiga. El conocimiento del antiguo árbol del bosque, su habilidad para oírlo todo dentro de las tierras del oeste y mucho más allá era para ser respetado e incluso temido en el tiempo. El conocimiento y poder de la mente era lejos más grande que cualquier arma o poder físico. Mientras el perro demonio se acercaba, las hojas, ramas y raíces parecían hacerse a un lado para él, dándole la bienvenida. Ah, Sesomaru, ¿a qué debo su visita? Habló el antiguo árbol. Su ruda y seca, pero gentil voz parecía flotar alrededor del área. Sesomaru entornó sus ojos hacia el antiguo tronco. No me hables tan familiarmente, Goshinki. No soy tan permisivo como mi padre lo era en esos asuntos. Te dirigirás a mí con el respeto apropiado. Ah, por supuesto. Por supuesto, Lord Sesomaru. Pero aún, no creo que hayas venido aquí para informarme de tu posición como Lord de las Tierras del Oeste. Sesomaru gruñó bajo en disgusto, odiaba la falta de respeto de este antiguo. Pero el árbol era muy útil a veces y ahora era una de esas. Goshinki. ¿Sabes algo acerca del poder que demostró un humano recientemente cerca de las tierras del oeste? Preguntó, llegando al punto. Ah, ¿te refieres al antiguo? Habló Goshinki, haciendo que Sesomaru entornara sus ojos. ¿Antiguo? Imitó Sesomaru, mientras levantaba una perfecta ceja en dirección al árbol. No. No espero que tú sepas algo acerca de eso. Un cachorro como tú tendría suerte si alguna vez hubiera escuchado por casualidad las historias antiguas. Sesomaru gruñó ante el insulto. Di lo que sea útil o me seguiré mi camino. Las ramas de Goshinki se movieron como si trataran de calmarlo. Claro, Taiyoukai dijo mientras ganaba su seriedad nuevamente.
No sé qué eventos han causado su llegada, pero ese humano tiene un poder antiguo que fue perdido con el alza de los 9. Sesomaru resopló y miró al árbol. ¿Me crees tonto, Gosinki? Los 9 son una leyenda de los viejos. Un cuento de hadas para asustar a los niños. Habló, enojado. Créelo o no, Sesomaru, los 9 sí existieron. Yo era un pequeño brote cuando surgieron, cuando los humanos eran tan poderosos, si no más, que todos los Taiyoukai y híbridos que existen en este tiempo. Los primeros 9 que existieron no tenía igual hasta que el antiguo llegó y los casó y mató a todos excepto a el Kyuubi y con eso llegó el fin de la primera generación, pero el hermano menor del antiguo creó a los fueron derrotados por Midoriko con el alza de los 9, los reinos humanos cayeron en ruinas, sus poderes se perdieron y sus voluntades se rompieron. Los 9, entonces, se retiraron hacia las páginas de la historia. Su fuerza, su poder, poco a poco se fue desvaneciendo con los años. Dejándote a ti y a otros Taiyoukai como resultado. Sesomaru gruñó de nuevo mientras los bordes de sus ojos lentamente se tiñeron de rojo. ¿Cómo te atreves a insinuar que soy inferior a alguien, viejo tonto? Pronto sobrepasaré incluso a mi padre en poder. Gosinki rió. Yo solo digo la verdad, no lo creas raro. Que los 9 dijeran que valían tanto como cientos de Taiyoukai, eran casi invencibles. Todos los demonios son supuestamente sus descendientes. ¿Por qué es que no ha habido un demonio tan poderoso desde entonces? Tu padre, su verdadera forma alcanzaba 500 pies de altura, mientras que tú, quien eres descendiente también de una poderosa Youkai, alcanzas apenas 40 pies y la sangre de los demonios se está desvaneciendo. Sus poderes también lo sufrieron al no tener un balance. Mientras los humanos se debilitan, también nosotros. Simplemente porque no necesitamos más de ese poder. Los 9 lo hicieron, pero una vez que mataron a los antiguos y sus poderes, no necesitaron tanta destrucción. Quizás ahora, con el regreso de los antiguos veremos el poder de los demonios aumentar de nuevo. Pero por ahora, deberán continuar existiendo como las tristes excusas que se llaman a sí mismos demonios. Los ojos de Sesomaru estaban iluminados con furia mientras se volteaba y se alejaba del antiguo árbol. Destruiré a este humano, entonces veremos quién es la triste excusa, viejo tonto. Tenga cuidado, Lord Sesomaru, puedes salir de esa pelea perdiendo mucho más que un brazo. El antiguo árbol rió. Te deseo suerte en tu tarea, no Taiso. No sé por qué el antiguo está ocultando su poder, pero tenga sumo cuidado. Los 9 que destruyeron todo eran mucho menos poderosos que sus antecesores y él los derrotó a todos. Puede haberle dado el título con respeto, pero la insinuación estaba clara. Tú no eres tu padre. El sonido de una suave risa podía oírse mientras Naruto y Sango descendían por el sucio camino que llevaba a la aldea de los exterminadores. Y entonces, Shippo derramó el salero completo sobre los ojos de Inuyasha. Era tan hilarante ver a Inuyasha gritando y corriendo alrededor como un lunático. Naruto rió suavemente y Kirara ronroneó con sorpresa desde su lugar en el hombro de la exterminadora. Aún así, la confortable atmósfera se distorsionó abruptamente mientras ellos pasaban sobre la siguiente colina y los restos de la aldea de los exterminadores aparecían. Los ojos de Sango se nublaron con tristeza y su forma decayó ligeramente. Naruto, también, sintió un leve sentimiento de nostalgia. Era muy similar. Los dolores de los dos venían de esto. Sintió como si estuviera de vuelta en los incendiados escombros de su aldea. Nada más que humo, cenizas y restos achicharrados con los que enterró los recuerdos de los que una vez amó. Suspiró y, una vez más, su máscara vino en su defensa. Se volteó hacia Sango y posó una reconfortante mano sobre su hombro. ¿Estás bien? Tomó un hondo respiro y asintió solemnemente. Sí, es solo y que realmente no se va, ¿sabes? Naruto asintió y apartó su mirada. Si tan solo supiera. Avanzó y recorrió su camino hacia la aldea. Sango se quedó donde estaba por unos momentos antes de seguirlo lentamente. Pasaron varias horas hasta que Sango estimó que su arma estaba suficientemente reparada por esa noche. No estaba perfecta, pero había estado trabajando desde que habían llegado y estaba cansada y sudorosa de tanto forjar.
Naruto le había ofrecido ayuda, pero estos eran secretos que eran pasados de un exterminador a otro, nada que un forastero debiera aprender, incluso aunque podía no haber una próxima generación de exterminadores. Suspiró mientras tomaba a Iraikotsu y lo colocaba en su percha en la pared. Le daría los toques finales mañana. Miró hacia afuera y notó que el sol se estaba poniendo. Pareció alarmada, había estado ahí por más de medio día y había dejado a Naruto solo en la aldea vacía sin nada que hacer. Ni siquiera le había mostrado los archivos para así saber lo que estaba buscando. Inmediatamente salió de la cabaña que guardaba las herramientas para forjar y encontró a Kirara en su forma grande recostada frente a la entrada, descansando. Una de sus orejas de gato se volteó cuando el Neko oyó la llegada de Sango y un ojo perezoso se abrió para mirar a la exterminadora. Sango le sonrió a la que era su compañera desde tanto tiempo y habló. Kirara. ¿Dónde está Naruto? La gata de fuego apuntó una de sus colas hacia atrás de unas cabañas. Sango sonrió y asintió antes de caminar en la dirección que la gata le había indicado. Fue después de unos segundos que Sango notó que Kirara había apuntado hacia el cementerio. Comenzó a sentirse algo mareada mientras se aproximaba al área. Comenzó a preguntarse si Naruto había ido a presentar sus respetos a los muertos. Ese pensamiento la sorprendió. Pocas personas pasan por una aldea abandonada y en ruinas y van a presentarle sus respetos a los muertos. De hecho, algunos apenas se toman la molestia de enterrarlos, mucho menos rezar por ellos. Cuando finalmente encontró al rubio, pudo verlo arrodillado frente a la tumba y rezando. Justo cuando detectó su presencia, Naruto cesó sus rezos y se levantó mientras se volteaba para encararla con una triste sonrisa en su rostro. No es mucho, pero ella lo interrumpió inmediatamente. No, no. Gracias por el gesto. Ella pareció entristecerse por un momento antes de agitar su cabeza y sonreírle. Terminé por hoy. Estaba pensando que quizás podríamos ir a los archivos y buscar al demonio por el que estás interesado. Naruto miró hacia el sol que se ponía antes de hablar. ¿Estás segura? No me importa esperar hasta mañana si deseas descansar. Ella negó. No, no. Si lo hacemos hoy podremos tener una buena partida temprano mañana en la mañana. Naruto se encogió de hombros. Está bien. Lo que tú digas. En solo unos minutos después se encontraban caminando por un oscuro corredor que llevaba a los archivos de los exterminadores. Naruto miró a la cazadora de demonios que caminaba junto a él y habló. Sango. ¿Puedo preguntarte algo? Acabas de hacerlo. Respondió, juguetona, mientras se volteaba y le daba una pequeña sonrisa. Naruto alzó una ceja ante su comentario y le ofreció una sonrisa propia. Bien, entonces, te preguntaré algo más. Ella asintió y miró hacia adelante. Prosigue. Pareció contemplativo por un momento antes de hablar. ¿Cómo lidias con esto, la muerte de todos los que amabas? ¿Es simplemente el deseo de venganza lo que te ayuda a seguir? Preguntó, mientras posaba su mirada de vuelta en ella. Sango se detuvo y miró hacia el suelo mientras mordía el labio, pensativa. Sus flecos cubrieron sus ojos y por un momento Naruto creyó que había intruseado en algo muy personal. Aunque, después de unos segundos, Sango habló de nuevo. Fue muy duro al principio, ¿sabes? Incluso cuando quería venganza, primero contra Inuyasha, después contra Naraku y yo, a veces y siento como y si quisieras dejarlo todo, finalizó él en su mente, pero no dijo nada y la dejó continuar. Pero entonces descubrí que Koaku aún estaba vivo. Sonrió tristemente con eso. Ahora, yo y tengo esperanza de nuevo. Mientras Koaku esté vivo y haya una posibilidad de rescatarlo, creo que puedo seguir. Por lo menos por él y para que no tenga que pasar por lo que yo pasé, cuando pensé que era la última, ¿sabes? Naruto asintió y le sonrió gentilmente. Sango agitó su cabeza para alejar los pensamientos tristes. Bien, encontremos lo que viniste a buscar. Naruto asintió y continuaron recorriendo el camino hacia adentro. ¿Ya lo encontraste? Preguntó Sango desde su lugar cerca de la entrada. Naruto dio un simple HN mientras continuaba buscando zorros antiguos a través de los pergaminos.
Varios de ellos habían molestado a algún lord por robar tesoros y cosas de esa naturaleza, otros solo habían molestado a algunos aldeanos. Ninguno podía verdaderamente acercarse a lo que él estaba buscando. Pero aún así, los archivos de los exterminadores eran impresionantes. La cámara en la que estaban era de 50 pies de diámetro y con cerca de 70 pies de altura, llena de docenas de pergaminos apiñados uno sobre otro organizadamente. Los demonios más recientes estaban cerca de la entrada, mientras que los más antiguos estaban en las profundidades. Tenían todo desde perros a lobos a serpientes, zorros, dragones, arañas y cantidades innumerables de otras especies demoníacas. Suspiró y estaba a punto de rendirse cuando un viejo, polvoriento pergamino, puesto en la parte trasera, llamó su atención. Era definitivamente viejo. Probablemente el más viejo por ahí. Se estiró y lo agarró. Tosió cuando el movimiento levantó polvo directo contra su rostro. Sango notó esto e inmediatamente se acercó hacia él. ¿Encontraste algo? Naruto se encogió de hombros y comenzó a desenrollar el pergamino. Veamos. Desenrolló el antiguo texto, levantando más polvo. El kanji estaba borroso y corrido por la humedad y el tiempo, pero era ligeramente legible. 9 bestias con poder y Tower destrucción. El fin de todas las cosas. Bien. Eso contestaba a su pregunta. Era definitivamente lo que estaba buscando, pero el kanji estaba muy corrido para poder ser leído correctamente. Desenrolló el pergamino un poco más y se encontró con una pintura. Inmediatamente reconoció a dos de las bestias que estaban dibujadas. Shukaku y Kyuubi. Pero eran extrañas, los colores eran invertidos, tal vez por ser copias corrompidas. Estaban dibujados en círculo con la forma del Kyuubi en el centro. Cada uno tenía su propio fondo, pero el del Kyuubi era el más curioso. Un bosque en llamas y qué apropiado. Suspiró y enrolló el pergamino otra vez antes de colocarlo de vuelta en su lugar. Se levantó y le sonrió a Sango, quien estaba mirando el pergamino curiosamente. Bien. No pude encontrar nada, gracias por la ayuda, Sango. Ella le sonrió y asintió. Adelántate, quiero buscar algo. Naruto se encogió de hombros y se alejó. Sango esperó hasta que se hubiera ido antes de moverse y tomar el pergamino que él había estado leyendo. Lo desenrolló por completo y revisó el contenido. Inmediatamente notó al zorro demonio de 9 colas en el centro de la pintura del pergamino. Siguió mirando y un kanji llamó su atención. Jinchuriki. Era una de las palabras que era claramente legible en el pergamino, pero aún así estaba ahí. Entornó sus ojos, pensativa. Si esta era una indicación, entonces este sí era el pergamino que Naruto estaba buscando. ¿Pero por qué él le había dicho lo contrario? Volvió a mirar al zorro de 9 colas en la pintura e inmediatamente supo que había un tipo de conexión. Volvió a mirar en donde decía Jinchuriki y trató de leer el borroso texto. Jinchuriki único de tener, 9. Bien. No era perfecto, pero más o menos le daba una idea. Los Jinchuriki eran los únicos que podían derrotar a esas criaturas. Así que, ¿podía Naruto estar buscando a esta para derrotarla? Era una idea racional considerando que él era muy poderoso. Quizás debería llevarle esto a Kagome, tal vez alguien en su tiempo podría encontrar una forma de leer esto. Silenciosamente enrolló el pergamino y lo guardó, escondido del rubio. Ambos recorrieron su camino de regreso a la aldea en un confortable silencio, preocupados de sus propios pensamientos. Pero eso fue interrumpido cuando el agudo sentido del olfato de Naruto captó una esencia algo alarmante y sangre. Sango, deprisa. Kirara está en problemas. Gritó antes de correr hacia la aldea. Sango se quedó en shock por un momento antes de comenzar a correr también, todo el camino rezando porque Kirara estuviera bien. Naruto fue, obviamente, el primero en llegar a la aldea y encontró a Kirara tendida en el suelo con un gran corte que iba desde su hombro derecho todo el camino hacia su pierna derecha. Sangre manchaba su pelaje normalmente color porcelana y sus ojos normalmente rojos estaban dilatados y fuera de foco. Estaba viva pero iba a necesitar serias atenciones médicas. Naruto, siendo un médico para sanar esto apropiadamente, hizo lo único que se le ocurrió.
Tomó un kunai y con un pequeño jutsu de fuego calentó el arma y lentamente cauterizó la herida. Kirara silbó y gruñó por el dolor y él tuvo que usar 2 clones de sombra para sujetarla y evitar que se retorciera en su inconsciencia. Después la curaría mejor y le quitaría su catria que le dejó. Justo cuando había terminado llegó Sango, quien se arrodilló junto a ellos. ¿Qué pasó?, preguntó ansiosa mientras comenzaba a revisar a Kirara. No lo sé. La encontré así. Me las arreglé para detener el sangrado, así que debería estar bien por ahora, si no hay una hemorragia interna. Ve y recoge tu arma, quien quiera que haya hecho esto podría seguir por aquí. Sango asintió y con una mirada final de preocupación hacia Kirara se levantó para dirigirse en busca de su armamento. Naruto se levantó y extendió sus sentidos para encontrar a quien quiera que lo hubiera hecho e inmediatamente lo sintió. No y sintió 2 presencias. Una era de Naraku sin dudarlo, pero la otra era de alguien a quien no conocía. Así que no era otra de sus extensiones. Momentos después, Sango llegó con su arma en mano y su armadura puesta. Naruto asintió y apuntó hacia donde había sentido a sus oponentes. Están por allá. Ella asintió y juntos se dirigieron a su destino. Fue solo después de unos cuantos segundos que se encontraron con una imagen que hizo a la sangre de Sango congelarse. Era Naraku, sosteniendo a su hermano menor, Kohaku, por el cuello. El niño forcejeaba para liberarse de su agarre, pero era inútil. El oscuro híbrido sonrió malignamente en su dirección. Ah, Sango. Me alegra que hayas podido unirte a nosotros. Sus ojos se oscurecieron ante la figura del rubio, pero su sonrisa permaneció intacta. Y veo que tú también estás aquí. Las facciones de Naruto estaban frías e impacientes. Su mente se movía a 100 kilómetros por minuto tratando de averiguar qué era lo que el híbrido ganaría con esto. Naraku rió y apretó su agarre en el cuello de Kohaku. Bien, Sango. Verás, tu hermano ha vivido su utilidad ahora que sus recuerdos han regresado a él. Así que, tengo una proposición para ti. Naruto notó cómo su agarre se apretó alrededor de Iraikotsu, indicando su enojo y desesperación. Naraku continuó después de unos segundos de tenso silencio. Las reglas son bastante simples, tienes 2 minutos para salvar a tu preciado hermano. Si fallas, lo mataré. Si lo logras, vivirá. ¿Correcto? Sonrió con esa sonrisa condescendiente suya. Oh, y hay una condición más, el ninja no puede interferir. Naruto se tensó. Esta era una trampa y él podía verla a 1 milla de distancia con una venda puesta. La estaba subiendo para una caída que la llevaría hasta el borde de su cordura. Sango, sin embargo, no pensó en esas cosas, y con una velocidad que sorprendió a Naruto, su Iraikotsu estaba silbando a través del aire amenazando con cortar el brazo de Naraku. El cruel demonio rió antes de retroceder para esquivar el arma. Sango sacó 5 shuriken y los lanzó hacia el híbrido. La sonrisa de Naraku se oscureció antes de que hiciera la última cosa que Sango no había esperado, pero Naruto, sí lo habían esperado. Puso a Kohaku en el camino de los proyectiles. El niño dio un extraño grito mientras los objetos afilados se clavaron en su hombro derecho y otro en su cintura y el último debajo de sus costillas. Lágrimas se escaparon de sus ojos mientras los giraba para ver a Sango. Hermana. Jadeé débilmente mientras luchaba por aire mientras Naraku apretaba su garganta. Naruto apretó los dientes y se preparó para dar un paso adelante cuando notó los fríos ojos rojos de Naraku se voltearon hacia él. El híbrido oscuro ofreció una sonrisa que parecía decir solo inténtalo. La mirada de Naruto se oscureció considerablemente y se prometió a sí mismo una cosa y este bastardo iba a pagar, pero mientras eso pasaba ya tenía pensado qué hacer. Después de todo, traer gente a la vida era una de sus habilidades que quería mantener escondidas. Sango perdió algo de su fuerza ante la visión de la angustia de su hermano y el hecho de que la llamara hermana en una forma que parecía preguntar por qué. Pero con un movimiento de cabeza recobró la concentración y con un suave tintineo su espada estaba preparada. Cargó en contra de Naraku y atrapó a Iraikotsu en medio del aire mientras venía de vuelta a ella. Naraku sonrió fríamente de nuevo y envió algunos de sus tentáculos para atacar a la exterminadora que se acercaba.
Sango evitó el ataque haciéndose a un lado y continuó con su carga. Cuando estaba justo enfrente de Naraku, hundió su pie en la tierra y con una blandida en diagonal hacia arriba desde la derecha a la izquierda, logró abrirle la garganta a Naraku. Con la misma sonrisa puesta en su rostro, el híbrido dio un paso atrás y una vez más puso a Kohaku en el camino del ataque. Sango intentó detenerse pero se estaba moviendo muy rápido y con un preciso movimiento, la espada cortó profundo en el costado de Kohaku. El niño dio un fuerte grito y antes de que Sango pudiera reaccionar, Naraku lo alejó de ella, haciendo que la espada le causara aún más daño y dolor al niño. Sango sintió lágrimas de ira y tristeza salir de sus ojos y bajar por sus mejillas. Este ser era realmente desalmado. El oscuro híbrido rió y se inclinó hacia un lado para esquivar a Hirai Kotsu. Entonces se elevó a los cielos, con una nube de niebla a sus pies. El tiempo se acabó, mi querida Sango. Habló en un tono de voz condescendiente. La respiración de Sango se llenó de ira y se convirtió en cortos jadeos. Su furia, desesperación, era casi palpable. Agarró su Hirai Kotsu de nuevo y con un feroz lanzamiento puso toda su rabia, tristeza, desesperación, locura. Lo puso todo en él. Hirai Kotsu giró a través del aire pero con un encogimiento casual Naraku flotó lentamente hacia un lado, esquivándolo completamente. Fallaste, exterminadora. Dijo burlándose. Volteó su cabeza ligeramente hacia un lado y vio a Hirai Kotsu girando de regreso. Sonrió. Qué conveniente. Naruto y Sango, ambos jadearon de horror mientras Naraku tiraba a Kohaku en el camino del masivo boomerang con un ligero movimiento de muñeca. No. Maldición. Pensó Naruto mientras se lanzaba en un último esfuerzo por salvar al niño. Aunque fue todo para nada, mientras que con un enfermo golpe y crujido, Hirai Kotsu se estrelló en la espalda de Kohaku y lo envió a estrellarse contra el suelo bajo él. Kohaku. Gritó Sango mientras corría junto a su hermano caído. Naruto aterrizó y se volteó para mirar al sonriente parásito. Sus ojos eran tan agudos como dagas y prometió puro dolor para el desalmado monstruo. Kohaku. Gritó Sango cuando llegó junto a él y lo volteó. Para notar que estaba aún con vida. Su respiración era extremadamente forzada y apenas podía mantenerla. Kohaku, por favor no te mueras, yo te curaré solo y no te mueras, por favor. Susurró mientras las lágrimas caían libremente. Sin embargo, las siguientes palabras de Kohaku la atormentarían. Hermana y... jadeó. ¿Por qué y por qué lo dejaste matarme? Susurró débilmente antes de que la vida lo abandonara. Naruto dio un respingo cuando captó las palabras con su agudo sentido del oído e inmediatamente notó un fragmento de Shikon, teñido hasta un punto en que parecía un cristal negro, hacia Naraku. El híbrido articuló una sonrisa antes de se desvaneciera en una nube de veneno púrpura. Fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de que Naraku había venido para quebrar a Sango. Kohaku estaba aún bajo su control todo el tiempo, ahora solo debía convencer a Sango de eso. Las facciones de Sango reflejaban puro horror. Las palabras de Kohaku haciendo eco en su mente. Lágrimas descendían libremente por sus mejillas y su forma temblaba violentamente. Sintió una mano sobre su hombro, y temblorosamente miró hacia arriba para encontrar a Naruto usando una expresión que era triste y de una forma incomprensiva. Ella hipó y su forma tembló aún más. Naruto se arrodilló silenciosamente y la envolvió en un gentil, reconfortante abrazo. Era todo lo que se necesitó para que los pequeños restos de las paredes alrededor de sus emociones se deshicieran, y lloró.